sobre el laboralismo discute el Poder Judicial para seguir discutiendo sobre el Poder Judicial, ir tratando de juntar ideas para propuestas concretas y acciones concretas tendientes a modelar un Poder Judicial y en lo que nos toca a nosotros una justicia del trabajo en las diferentes jurisdicciones, acorde a lo que entendemos que son las necesidades de los trabajadores, trabajadoras y organizaciones sindicales que se ven compelidos a llegar a la justicia y en la que nosotros operamos en el rol que a cada uno nos toca. Quiero agradecer muy especialmente, más allá de la presentación que de cada uno y una va a ser Silvia Rufaldi, que va a coordinar hoy la actividad, a Marisa Uceda, no voy a mencionar más que los nombres porque la presentación después la va a hacer Silvia, Marisa Uceda, Enrique Catani, Luisa Contino, Sebastián Serrano Lou y Natalia Salvo, que están en el panel de disertantes de hoy. Así que, sin más, por mi parte, Silvia, te paso la posta para que arranques la actividad. Gracias a todos y a todas, además por estar acá presentes nuevamente. Bueno, gracias de nuevo a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas. Y bueno, si les parece, vamos a empezar con Sebastián Serrano Alú, que ahora te perdí, te tenía y te perdí, Seba. Bueno, pero Sebastián es abogado laboralista, es integrante de la Confederación... Es integrante de Confluencia Federal de Laboralistas, es presidente de la Comisión de Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados de Rosario, docente universitario, integrante de la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario. Y bueno, y un compañero de Rosario Santa Fe. Así que, Seba, todo tuyo el micrófono. Bueno, muchas gracias. Hola a todas y a todos. Una alegría poder compartir este tipo de actividades por la temática, por los compañeros de panel, tanto del día de ayer como del día de hoy. Y bueno, estar rodeado de amigos, amigas, compañeros, compañeras, para tratar un tema que realmente me parece que es fundamental y que lo es no de hoy, sino de siempre. Entonces, voy a tratar de ser breve, me dijeron que tratemos de hablar 15 minutos, por ahí seguramente se van a repetir muchos de los temas que se hablaron en el día de ayer, pero bueno, cuando me invitaron a hablar sobre este tema, fui esbozando algunas ideas y ayer al escuchar a los expositores veía la gran cantidad de coincidencias que tenemos en lo que creemos debe ser el futuro del Fuero del Trabajo. Pero bueno, para saber un poco qué tendría que ser del futuro del Fuero del Trabajo, sería importante saber de dónde partimos, cuál fue el pasado del Fuero del Trabajo y cuál es el presente del Fuero del Trabajo. Justo este año se cumplen, podríamos decir, 75 años de la puesta en marcha de este fuero. Si bien el decreto se firmó en el año 44, se publicó en el Boletín Oficial en el 45, y se nombraron los primeros integrantes tanto de Cámara como de juzgados también en ese año 45. El principal impulsor de lo que fue el Fuero del Trabajo en nuestro país fue Juan Domingo Perón, en ese momento secretario general de Trabajo, secretario de Trabajo, mejor dicho, de la Secretaría de Trabajo Nacional, quien tenía muy claro, y he leído por ahí que comentó a uno de sus secretarios, que en esta empresa o en esta idea se jugaban el éxito de gran parte de lo que habían hecho y de lo que querían hacer. ¿Por qué? Porque él decía que para que las leyes sociales tuvieran una efectividad real, para que pudieran ser cumplidas en la realidad, era necesario contar con un fuero especializado, con jueces con ciertas particularidades, con un proceso rápido, gratuito, sencillo, que no fuera un proceso como es el proceso civil, lleno de formalismos y demás, para hacer efectivos estos derechos. Y para evitar, de cierta forma, lo que ya se veía venir, algunos jueces no especializados en la materia, no comprometidos con la materia, con la realidad social que hay que transformar, y que de una forma u otra iban a tratar de gambetear estas leyes que se venían sancionando y las que se sancionarían en un futuro. Como pueden imaginar, hubo fuertes oposiciones, como hay oposiciones siempre, que se intentan modificar situaciones que llevan a tocar privilegios de ciertos sectores. ¿Quiénes se opusieron a esta reforma principalmente? Bueno, el Colegio de Abogados de Buenos Aires, la Unión Industrial Argentina, la Sociedad Rural Argentina, y la Corte de ese momento, que bueno, esta oposición fue en varios casos una de las razones por las cuales sus integrantes luego fueron sometidos a juicio político. Para mí fue realmente una verdadera reforma judicial lo que se llevó adelante con la creación de los juzgados del trabajo. Hoy que discutimos
si estamos en una reforma judicial, en una reorganización judicial, o qué es lo que estamos discutiendo en el Congreso. Yo coincido totalmente con Cristina, como no puede ser de otra forma, en que lo que se está discutiendo no es una reforma, es una reorganización. Lejos estamos de una reforma. Si se intenta una reforma se van a enterar porque los cambios van a ser seguramente más profundos, y más si está Cristina en el medio. Así que bueno, estas disputas vemos que siempre se dan en los cambios menores o en los cambios mayores. Lo que buscaba, bueno, esta reforma era buscar abogados versados en la materia para este procedimiento, y los primeros comprometidos en esta tarea no les fue fácil. Muchos se jugaban el pellejo porque no sabían cómo iba a terminar esto y se comprometían con algo nuevo. Y esta disputa es lo que, no solo el nacimiento del fuero del trabajo, sino que el fuero del trabajo yo considero que es un fuero siempre en disputa y un fuero de disputas. Es un fuero de disputas porque es donde se discute una de las actividades centrales de la sociedad actual. Vivimos en sociedades salariales, como dicen algunos, sociedades donde el empleo es eje de la vida de la mayoría de sus miembros, un articulador en cuanto a la actividad de sus integrantes, de cómo se van a repartir las riquezas, cómo se va a incluir o excluir a la gente. Y bueno, todas estas discusiones tienen ciertas particularidades y no son menores, terminan por definir cómo va a ser la sociedad que tenemos. Entonces, estas disputas se trasladan a un lugar que desde su principio estuvo en disputa. Estuvo en disputa porque por todos los medios se trató de boicotearlo. La Corte de ese momento no quería tomar el juramento a los miembros, terminó teniendo que tomarlo el Poder Ejecutivo, quería que lo tome la Cámara Civil y Comercial. Ya vemos cómo siempre el derecho del trabajo se lo trata de deslegitimar o disminuir, poniéndolo por debajo de lo que puede ser el derecho civil y comercial, cuando es una rama autónoma con ciertas características. Cuando se vio que no era posible frenarlo y que esto ya estaba en marcha, no cesó la oposición y la disputa para ver qué pasaba con este nuevo fuero. Desde siempre se lo ha disputado y las disputas se fueron trasladando a otros ámbitos, a otras formas. Principalmente yo creo que las disputas se fueron dando a partir de ese momento y se dan en la actualidad en cuanto a quién va a integrar esos juzgados, quiénes van a ingresar a esos juzgados, a esas cámaras, quiénes van a ser los que van a definir estas cuestiones. Ya que el fuero especial se creó, bueno, tratar de poner gente o que no tenga el compromiso que tiene que tener con la realidad social que hace al mundo de las relaciones laborales, o que tenga cierta cercanía con el poder empresario, o que tenga una permeabilidad a los poderes de turno para poder escuchar, o que no estén tan compenetrados con los principios. Terminamos hace poco una triste página de nuestra historia con un gobierno neoliberal una vez más, y vimos que ni lerdos ni perezosos se encargaron de poner toda la gente que pudieron en el Poder Judicial, en los fueros laborales de todo el país. Pasó en Capital Federal, pasó en la provincia que yo estoy, y no me extrañaría que en otras provincias también esto haya sucedido. Pero no solo a quién ponen en el Poder Judicial es una de las formas de combatir lo que tienen los enemigos del fuero del trabajo. Otra de las formas, también lo comentaba ayer Graciela Cray, es no dotar al fuero ya creado de la cantidad de personal que necesita para funcionar correctamente, no darle los recursos materiales, que es algo muy diferente. Las personas no son recursos, es el centro del sistema, pero también necesitan materiales para poder trabajar y desarrollar su tarea. Y con el tiempo, también se mencionó ayer, no ir creando la cantidad de juzgados que se necesitan. Un dato para que sepan, yo estoy en Rosario, Santa Fe, nosotros tenemos un juez del trabajo cada 125.000 habitantes, por lo menos hasta hace unos años que se hizo el último relevamiento. Quizás ahora es cada 130.000. Cuando se hizo el relevamiento, Capital Federal tenía un juez del trabajo cada 25.000 habitantes. Y Provincia de Buenos Aires, que estaba media colapsada por cómo funcionaba, tenía uno cada 60.000 habitantes. Imagínense cuál es la situación que tenemos en esta provincia. Pero como el poder económico, el poder que está en contra del fuero de trabajo, siempre se va reinventando y buscando la forma, a 50 años, medio siglo de la creación del fuero del trabajo, tuvimos unos innovadores, esta gente que venía con el discurso de la tecnocracia. No hablo de Macri y sus amigos, sino que hablo del abuelito, de Carlos Menem, cuando vino con esta ley de riesgos del trabajo, la ley 24557, que para mí es central en lo que hace a la importancia del fuero del trabajo. ¿Por qué? Porque lo que se buscó fue distintas cuestiones, limitar qué se puede reclamar, bajar los montos poniéndole un tope, pero después de eso también, si te excluían de la reparación, si te reparaban en forma deficiente, impedir lo más importante, que es acceder con tu reclamo al juez especializado del trabajo. Se crearon comisiones médicas que funcionaban en el ámbito administrativo con facultades jurisdiccionales,
si no estabas de acuerdo, que era obligatorio el paso por las comisiones, si no estabas de acuerdo con lo resuelto, tenías que ir al fuero federal y no un juez especializado, y en apelación a la Cámara de Seguridad Social. Esto tuvo idas y vueltas, fue un conflicto desde su nacimiento, los laboralistas no aceptamos, o no aceptaron los que en ese momento ejercían, yo en ese momento era bastante más joven, todavía no estaba ejerciendo, pero bueno, esta pelea se terminó inclinando en cierta forma a partir de la jurisprudencia, esta jurisprudencia que siempre ha existido en el Fuero del Trabajo, y que no quiero dejar de mencionar, fue el Fuero de Trabajo que creó Perón, una de las bases centrales de lo que luego fue la Ley de Contrato de Trabajo. La jurisprudencia de este Fuero del Trabajo fue de donde se tomó la mayoría de lo que luego se convirtió en la Ley de Contrato de Trabajo. Bueno, estos mismos jueces, o por lo menos una parte de ellos, los que siempre tienen el compromiso que debe tener un juez de trabajo, fueron esgrimiendo los distintos argumentos de por qué no era constitucional lo que se había hecho con el impedimento a los trabajadores, hasta que una corte terminó por zanjar la cuestión con una serie de fallos o de, en cierta forma, de inclinar la balanza. Esta inclinación de la balanza a favor del trabajador nuevamente se fue a revertir hace 3 años con una ley que fue la 27348, una ley nuevamente de un gobierno neoliberal que nuevamente buscó la forma de hacer imposible, y si no lograba hacerlo imposible, por lo menos muy dificultoso el acceso a los trabajadores, buscando la forma de que nuevamente el acceso al juez del trabajo fuera muy dificultoso. Esto repercute tanto la falta de juzgados, la falta de personal, la falta de nombramientos, la falta de recursos materiales, las trabas como puede ser el paso por las comisiones médicas o la mediación previa obligatoria, y todas estas cuestiones en algo que era central y que dijimos al principio, la celeridad que tiene que tener un juicio de índole laboral. Tal es así que hace pocos días hemos tenido una sanción al Estado argentino por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el cual ha dicho que el acceso a la justicia es parte de las condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias. ¿Por qué? Se conecta con lo que decía el creador del Fuero del Trabajo en nuestro país. Si nosotros no tenemos quien funcione como un reaseguro rápido de estos derechos sociales, y van a ser cada vez más vulnerados y no observados. Entonces la respuesta tiene que llegar, y tiene que llegar de forma rápida. Pero bueno, esta permanente disputa que vamos viendo de situaciones cambiantes, de diferencias notables, nos muestra que hay diferentes caminos por los cuales muchas veces se resuelve una misma cuestión o cuestiones muy similares, y se llega a soluciones muchas veces contrapuestas. Ayer hablaba Paula de un tema que a mí la verdad me apasiona, que es el tema de la Corte Nacional. Me parece que es el botón de muestra más importante para ver esto y que se irradia hacia el resto de los juzgados, porque después tenemos jueces que como una especie de automatismo toman lo que dice la Corte, si la Corte dice blanco, aplican blanco, y si dice negro, aplican negro, como una especie de obligación de obediencia debida que no existe. Por suerte hay jueces, ayer lo veía, estaba participando, no sé si se conectó, Juan Orsini, que esto mucho no les interesa, que por más que la Corte le anule sus fallos, ellos siguen defendiéndolos y los siguen citando para seguir decidiendo lo mismo, a pesar de que la Corte quiere hacerlos cambiar de opinión. Entonces, bueno, si vemos la Corte en las últimas 3 décadas y vemos el contexto en el cual se ha ido conformando, modificando y actuando la Corte, podemos ver que la Corte en la década de los 90 se reconfiguró a la luz de un gobierno neoliberal en el cual se decidió que todo el proyecto político y económico que se iba a llevar adelante necesitaba un reaseguro en la cabeza del Poder Judicial. Se nombró 5 miembros, la idea era nombrar 4 para llevarlo a 9, uno renunció ante esta situación, se pudo nombrar 5 miembros y se la conoció como la Corte de la Mayoría Automática. Una Corte que, a pesar de que funcionó en gran parte de su existencia luego de la reforma de la Constitución de 1994, no aplicó lo que se denominó luego el bloque de constitucionalidad federal, como lo hizo la Corte que la reemplazó. Una Corte que funcionó del 2004 al 2014, se conformó luego de la elección de un gobierno popular que se autolimitó en sus facultades para nombrar los jueces, de manera muy democrática generó un nuevo proceso de nombramiento, previo a lo cual tuvo que hacer juicio político a varios de los integrantes anteriores de la Corte para poder sanearla y tener nuevamente una Corte al servicio del pueblo, y se empezó a generar toda una doctrina con base en este bloque de constitucionalidad federal de un profundo contenido humanístico y en lo que hace a las relaciones laborales, con una serie de principios que conformaron un bloque sólido en el cual nosotros podemos encontrar respuestas a las más diversas situaciones, como por ejemplo hoy en día a la pandemia que nos aqueja, y podemos ver que estos fallos han sido citados, por ejemplo, en el decreto 329/20, que establece la protección real contra el despido arbitrario. Luego,
esta Corte se fue desintegrando, ya sea por renuncia de sus integrantes, algunos para cumplir con lo que manda la Constitución como corresponde, como es el caso de Zaffaroni, otros de una manera bastante política a partir del cambio de gobierno, y dos que fallecieron. El nuevo gobierno, ni lento ni perezoso, a poco de asumir, una de las primeras medidas que toma es meter por la ventana a 2 miembros en comisión, algo que le criticaron no solo los que estaban en la vereda de enfrente, sino también los propios. Esta Corte fue criticada principalmente por la falta de apego y respeto a lo que son los derechos humanos y el bloque de constitucionalidad federal. Uno de los principales detractores y de los primeros en señalar esto fue el CELS, con mucha anticipación y con mucha claridad de lo que se venía. Tuvimos fallos que creo que Roberto mencionaba, como el 2x1, el fallo de la prisión preventiva para los represores, de la excarcelación de la prisión domiciliaria para los represores, el fallo Fontevecchia, que para mí es clarísimo, porque ahí la Corte dice, yo no estoy por debajo del bloque de constitucionalidad federal ni del sistema interamericano de derechos humanos, yo estoy por encima, en cierta forma, y marca una ruptura muy clara con lo que es el bloque de derechos humanos, colocándose de esta manera por encima del bloque de constitucionalidad federal. Se genera lo que yo creo que es una verdadera grieta, tanto que se habla en estos tiempos de grieta, se genera una verdadera grieta al ver cómo la Corte, a partir del 2006, sobre todo con fallos como Espósito y Orellano, que también mencionaba ayer Roberto Orellano, empieza a cambiar sus posturas, empieza a considerar que la justicia y equidad, que era fundamento a partir del 2004, son cuestiones dogmáticas, y empieza toda una doctrina regresiva en la cual la jurisprudencia del 2004 al 2014 desaparece. Normalmente sus fallos se basan, sobre todo los votos de mayoría, en jurisprudencia anterior a esa etapa o posterior de esta misma Corte, llegando hasta a fallar en temas laborales, como fue el caso Páez, con sustento en causas penales, de derecho penal, para recortar los derechos de los trabajadores, hasta ese nivel de rebusque. Pero bueno, esto es más o menos un pantallazo de dónde venimos y a dónde estamos. Yo creo que después de 75 años seguimos en la misma situación, con algunas particularidades, algunos cambios. Por ejemplo, lo que mencionaba Paula, hoy el Foro del Trabajo, si bien tiene que seguir sirviendo a los objetivos para los cuales fue creado, tiene que tener en cuenta ciertas particularidades, como la cuestión de género, esto que hablábamos del bloque de constitucionalidad federal, la cuestión de la tecnología, cómo ha hecho irrupción en toda la vida de las personas, entonces como una herramienta al servicio de la persona y no para su sometimiento. Pero seguimos necesitando un trámite que sea sencillo, que sea rápido, que busque obtener o generar dentro de la sociedad mayores niveles de justicia social, teniendo en cuenta que la persona es el eje alrededor del cual debe girar todo el sistema jurídico para su desarrollo digno, especialmente cuando estamos ante personas que son sujetos de preferente tutela constitucional, como son los trabajadores. Y me parece que es muy importante, y una gran deuda, también lo mencionaba Roberto, como por lo menos a nivel nacional, y acá en la provincia pasa lo mismo también, las normas de procedimiento son normas heredadas de la dictadura. Nosotros necesitamos un procedimiento que no sea una copia del proceso civil, necesitamos un procedimiento propio con principios propios. No por esto resignar en calidad cuando lo que se busca es proteger derechos humanos y caer en un formulismo o en juicios que sean a partir de un formulario que uno completa y presenta, como decía Graciela. Pero sí procedimientos como pueden ser los procesos monitorios, los juicios abreviados que tenemos acá en la provincia de Santa Fe, donde puede verse cómo todas las buenas intenciones, por más que tengamos las mejores leyes de fondo, como las que recuperó Héctor Recalde en el Congreso, como las que se podrían llegar a sancionar, y leyes de forma, como también las que se podrían llegar a sancionar, si no tenemos jueces capacitados en los principios del derecho del trabajo y comprometidos con los mismos, con juzgados con la cantidad de personal y los recursos necesarios, y todas las condiciones y la cantidad de todo esto está encaminado a fracasar. Este procedimiento abreviado que les comento de la ciudad, de la provincia, mejor dicho, de Santa Fe, no está funcionando del todo por la falta de compromiso de la mayoría de los jueces. Entonces, bueno, me parece importante que esta realidad injusta que estamos viviendo nos convoque a dar una discusión que nos estamos debiendo. En lo que hace al Poder Judicial en general, una necesidad de democratizarlo de manera profunda, porque es el más antidemocrático de los tres poderes del Estado. Ayer el último de los expositores, Mauro, algo hablaba un poco de esta necesidad de cambiar un poco el paradigma, cambiar la cabeza, ver otra forma de funcionamiento. Y también, bueno,
lo decía Roberto, el tema de la legitimidad de los jueces, a partir de cómo se eligen, también cuánto duran en sus funciones, quién los controla, al servicio de quién están, si buscan estar al servicio del pueblo o legitimarse a través de algún tipo de voluntad popular, o si buscan no perder sus privilegios al enfrentarse a los poderes económicos de turno. Entonces me parece que es un debate muy importante y en el cual el principal enemigo va a ser, como siempre, el poder económico. Ayer se mencionaba también cómo durante el periodo anterior fue muy descarnada la pelea contra lo que fue el fuero del trabajo por parte principalmente de uno de los representantes centrales de ese poder económico, a la sazón presidente de la República, como fue Mauricio Macri, quien se cansó de hablar de la mafia del juicio laboral, metiendo en la misma bolsa a los trabajadores que se disponían a reclamar por sus derechos, a los abogados que los acompañábamos en sus justos reclamos, pero también a los jueces que hacían lugar a estos reclamos. Varios de los jueces tuvieron que atravesar juicios políticos, Luis Raffagelli, que estaba presente acá ayer, Dora Temis, que lamentablemente para ella fue mucho más difícil que quizás para el resto, toda esta violencia que dirigió el poder, Arias Liber y bueno, Marino, tantos otros que no me quiero olvidar de ninguno. Y alguien pedía, sean más precisos, sean más precisos. Bueno, yo me acuerdo en su momento, había rescatado una nota y un hecho que me pareció clarísimo, y lo voy a decir con fecha, y lo voy a decir con fecha y con lugar y todo, porque me parece que eso es fundamental. El 6 de julio del 2018, el presidente de la Nación vino a nuestra provincia y se refirió a los comportamientos mafiosos, perdón, esto lo dijo él de esta manera, que nos cagan la vida a todos. Así, con ese nivel se expresaba el primer mandatario. Lo dijo el 6 de julio, lo dijo una empresa frente a trabajadores obligados a estar ahí, uno veía la cara de los trabajadores y realmente se compadecía de la situación que tenían que estar atravesando, y lo dijo un 6 de julio, que si yo digo 6 de julio, todos acá sabemos qué víspera es el 6 de julio. Hasta ese nivel llega la perversidad y la maldad de esta gente que por suerte hoy no está más en el gobierno. Entonces, bueno, como para ir redondeando, me parece que tenemos que seguir dando esta batalla por democratizar este poder. Hoy contamos con la tecnología que tiene que ser puesta al servicio de dos cuestiones que me parecen fundamentales. La celeridad en el proceso, la facilidad en el trámite, la agilidad en el trámite, pero también una cuestión que no es menor, la publicidad del trámite. Porque la democracia se construye con publicidad, con información. Entonces me parece que se tiene que generar un sistema a partir del cual todos puedan acceder a los expedientes judiciales. Principalmente los involucrados en esos expedientes digitales, en esos expedientes que van a ser digitales si algún día se logra. Los que están interesados en cómo se van a resolver sus reclamos de derechos humanos de índole alimentaria o que hacen a su integridad psicofísica. Y que entonces quienes actúen en esos expedientes, no sé cómo será en el resto del país, pero no debe ser muy diferente, se valen del secretismo muchas veces para hacer lo que hacen. Entonces, si todos pueden acudir a esos expedientes para ver cuánto demora el trámite, cómo se lleva adelante el trámite, qué se dice en la sentencia, que también es otra de las cuestiones que se discuten, las sentencias tienen que ser entendibles para todos. Quien es parte en un juicio tiene que entender qué le están diciendo a su reclamo. Entonces me parece que hoy estamos en un punto de inflexión, tenemos que dar la batalla, tenemos que saber que no es fácil, porque si ya con esta cuestión de una reorganización mínima, de un fuero determinado del país, vemos todos estos zapateos, imagínense si queremos reformar, retomar a sus cauces naturales lo que es el fuero del trabajo y potenciarlo, lo que nos espera. Por suerte se está empezando a discutir, como dice Gustavo, esperemos que esto sirva de puntapié inicial y se sigan dando estos debates y desarrollando estas ideas. Muchas gracias. Excelente, Sebastián, muchas gracias. Y bueno, ahora vamos a escuchar a la doctora Luisa Contino, que también es abogada laboralista, presidenta de la Asociación de Abogados Laboralistas de Tucumán, docente universitaria. Y bueno, ya estás desmuteada, así que Luisa, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me agradezco la invitación a formar parte de estas dos mesas virtuales de gente tan prestigiosa y que, bueno, a mí me toca un poco, es muy difícil, como decías recién Sebastián, no repetirse ante lo que ya hemos
escuchado ayer y lo que recién hemos escuchado de Sebastián. ¿Qué se me escucha, Silvia? Perfecto. Sí, Con perfecto, respecto, perfecto. sí, sí. Con respecto a algunos temas que, bueno, recién algunos haya tocado Sebastián, y bueno, yo no lo voy a tratar de repetir, pero sí verlo desde la perspectiva, desde mi provincia y del NOA en general, algo que, bueno, se ha mencionado y que es con respecto a la, si bien desde el año 44 tenemos tribunales de trabajo que implican la especialización de aquellos que lo componen, en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, bien sabemos que no tenemos, como lo mencionaba ayer Sergio Palazzo, un especialista en la materia. Tampoco los Supremos Tribunales de Justicia de la provincia, por lo menos en Tucumán, lo tienen en la sala laboral. Con respecto a los jueces, si bien con los consejos asesores de la magistratura de las distintas provincias y de la nación se ha logrado que a través de los concursos de antecedentes y oposición se hayan incorporado especialistas en la materia, sin perjuicio de algún tipo de orientación que no protectoria en los últimos años, no obstante, esto se ha logrado a través de este sistema. No obstante, actualmente, por lo menos en nuestra provincia, y creo que en todo el país, el uso de las relatorías, que son aquellos funcionarios o no dentro del Poder Judicial que redactan prácticamente las sentencias, en el caso de la nuestra se da, por ejemplo, que son jóvenes que no tienen ni siquiera una capacitación en materia laboral, lo cual implica que estas sentencias, digamos, carezcan, digamos, de una fundamentación suficiente para a los fines de poder, que no tener que ir a su revisión. Otra cuestión vinculada a la especialización y que me resulta muy importante mencionar es el tema que está sonando por ahí, que es volver al fuero de atracción en materia de los concursos y quiebras. Nosotros en Tucumán hemos tenido una experiencia, y creo que te hacía pasado en todo el país, además de sacarse al trabajador del su juez natural, hemos tenido una pésima experiencia. Hay jueces civiles, bueno, porque nosotros tenemos civil y comercial juntos, en el mismo juzgado, ahora separados en secretarías. Ha habido casos en que ni siquiera los jueces se llegaron a expedir después de 4, 5, 6 años, y terminados los concursos, no se habían llegado a expedir sobre juicios que eran controvertidos. Ayer el doctor Pompa habló con respecto a la regresividad, también lo dijo Pili con respecto a la regresividad, y recién lo mencionó Sebastián con el contenido de las sentencias. Bueno, nosotros en Tucumán estamos bastante acostumbrados a sentencias que no regresivas, sino con carácter restrictivo, o sea, porque nunca en realidad avanzaron. Nosotros aplicamos para el artículo 30 jurídico contra embotelladora desde que se dictó, o sea, hubo algunos avances en algunas cámaras, pero como el recurso de casación estaba ampliado cuando teníamos un sistema de única instancia, los fallos llegaban infectiblemente a la Corte y quien aplicaba a Rodríguez cuando embotelladora. Miren lo que estamos hablando. Bueno, lo mismo con respecto a temas como disregar, y por ejemplo en el tema de aplicación de sanciones por incumplimientos registrales, los criterios son sumamente restrictivos con exigencias que no están ni siquiera en la propia norma. Hemos tenido alguna evolución con los nuevos nombramientos de los jueces que han ingresado por concurso, jueces jóvenes que se han expedido sobre cuestiones de género, discriminación, que para nosotros es toda una novedad, pero que por supuesto a nivel nacional no lo son. Pero bueno, eso se ha logrado recientemente. Con respecto a la herencia, que también se habló ayer, y recién Sebastián la mencionó, nosotros hemos, en el gobierno anterior, se trató de implementar, que se vendió, digamos, como un sistema adecuado, como previo al acceso a la justicia, el de conciliación obligatoria previa, que acá iba a ser llevado a cabo a través de la Dirección de la Dirección de Trabajo, la Secretaría de Estado de Trabajo, la Dirección de Trabajo que depende de la misma, que se denominó DECLO, que estaría integrado por conciliadores, que se exigía al menos 2 años de ejercicio profesional para ser conciliadores laborales. Lo cierto es que si bien se dictó la ley, no se reglamentó, por lo que, bueno, por ahora, digamos,
es letra muerta. Lo mismo que con respecto a la ley 27348, acá en Tucumán no se la ha ratificado, hemos logrado, digamos, en una medida, los laboralistas, evitar que esto suceda. Con respecto a las cuestiones de género, como dijo, como mencionaba, ha habido ya fallos con respecto al tema, y con respecto a la integración del Poder Judicial, podemos decir que la presencia de juezas mujeres realmente es casi igual que de jueces varones en materia del trabajo, especialmente en las cámaras, están en 50 y 50. En las jueces de primera instancia, ahora son menos cantidad las juezas mujeres. Con respecto a las deficiencias que hablaba Graciela Cray ayer, yo creo que ella habló con respecto a la situación de los trabajadores de la justicia que están haciendo de forma remota. Yo creo que a nivel nacional el problema, sí, opino porque lo he visto en varias quejas, por lo menos la Justicia Federal de Tucumán, y a nivel nacional, inclusive de jueces, que el sistema que se ha aplicado, que es el EXTIAN en Capital Federal, no es un sistema adecuado para que funcione en forma correcta y que permita, ¿no es cierto?, en este contexto, un funcionamiento adecuado de la justicia laboral. En Tucumán se ha elaborado un sistema que se denomina SAE, que está funcionando dentro de todo, podemos decir que está funcionando bien, que estamos con un expediente digital completamente desde el mes de julio, pero y en estos momentos, como hemos tenido un retroceso con respecto a la etapa, hemos vuelto a fase 3, porque hay circulación comunitaria ya del virus en Tucumán, con más de 220 casos, hasta 250 casos por día, entonces nuevamente se han cerrado tribunales. O sea, digamos, nosotros habíamos tenido una apertura que era parte semipresencial, había grupos que no concurrían, y se trabajaba en forma remota, los abogados asistíamos con turno, luego se nos permitió asistir en forma, digamos, limitada, y actualmente se cerró totalmente tribunales y es todo en forma remota. Pero la problemática que se plantea en estos momentos es que los expedientes, la mitad son, es decir, el 75% son en papel y el resto están elaborados en forma remota porque el sistema anterior solo subía los decretos y las audiencias. O sea que es muy difícil decretar a ciegas, o sea que aquel funcionario que debe decretar o dictar un fallo sin el expediente comete errores en forma recurrente. Por lo tanto que creemos que la situación de la semipresencialidad va a ser indispensable en una futura normalidad. Con respecto a las cuestiones vinculadas a antes de la pandemia, hablábamos de lo que decía recién Sebastián, de un proceso concentrado, un proceso abreviado, no formalismo, como mencionaba ayer Graciela, así simple formulario, sino un proceso que recién lo mencionó Sebastián, con más abreviado en aquellos créditos cuya naturaleza no requiera demasiada discusión, y que puedan hacerse en forma verbal, verbal y actuada, con actuaciones en un mismo acto. Pero bueno, también requeríamos que un abandono, digamos, un abandono en alguna medida del principio dispositivo, con un mayor activismo judicial, con jueces que se pidan sobre medidas autosatisfactivas, con carga dinámica de la prueba, es decir, con aplicación de la carga dinámica de la prueba. Me comentaron, por ejemplo, que el Código Procesal Civil de Tucumán, que está en proceso de modificación actualmente, va a incluir el principio de cargas dinámicas, y bueno, por supuesto, como nosotros tenemos también supletoriedad en materia de prueba, se aplicará en forma directa, si bien en algunos casos, algunos jueces, y inclusive la Corte, por ejemplo, en materia de jornada, han aplicado el principio de las cargas dinámicas, ahora va a estar en forma expresa en el Código Procesal Civil. Con respecto a otra cuestión que resulta fundamental y que también ya se ha mencionado,
que es que el traslado del carácter protectorio del derecho de fondo al proceso. No podemos tener un abismo entre un derecho de fondo protectorio y un derecho procesal que no se atenga a sus características. Para eso necesitamos también jueces, como decía ayer Roberto, jueces imparciales pero no neutrales. Ahora se habla de un proceso 4.0, algunos hablan de 5.0 por la velocidad del Internet, de la Internet, con respecto a, al sistema que se utilice. Lo cierto es que en estos momentos necesitamos que sean más adecuadas. Sabemos que, ya lo he dicho recién, que en el orden nacional no la hay. Ayer me enteraba, no por la charla, pero sí a través de una persona que estuvo en el Consejo Asesor de la Magistratura, que hay una subinversión por la Corte Suprema de Justicia de la Nación con respecto a la estructura y el funcionamiento de la justicia. O sea, no es porque el dinero no esté, sino porque no lo utilizan. Es decir que necesitamos que se invierta, ¿no es cierto?, en estructura edilicia y en estructura en cuanto a plataformas. Nosotros en Tucumán sí lo hemos logrado, sí lo han hecho, se ha invertido en esto, tenemos un nuevo edificio y también, como dije recién, en un sistema digital que nos está permitiendo trabajar desde nuestras casas. También, lo que sí resulta fundamental son salas virtuales para la realización de las audiencias de vista de causa en los procesos que la tengan, en el caso nuestro, en el caso de las testimoniales, o en las audiencias de absolución de posiciones, o las audiencias de reconocimiento. Bueno, para ir redondeando, nosotros hicimos una charla sobre este mismo tema, el funcionamiento de justicia laboral, en Tucumán, para el día 7 de julio, en conmemoración del Día del Abogado Laboralista, y mucha gente que conforma la Asociación Tucumana de Abogados Laboralistas ha accedido al cargo de juez por concurso. Nosotros por estatuto podemos tener jueces en nuestra integración. Entonces, la charla fue muy amena y fue muy importante porque pusimos en la mesa cuál era la situación de la justicia en Tucumán y cuál era la problemática, porque asistieron a esa charla varios jueces también de primera instancia y de cámara, lo cual nos permitió determinar que en estos momentos, es decir, en primer lugar, que los que estamos adentro y los que estamos afuera no somos enemigos, sino que debemos trabajar con el mismo compromiso, y debemos trabajar en cooperación porque la situación así lo amerita. Y fundamentalmente necesitamos una justicia que permita al trabajador que reclama un crédito de naturaleza alimentaria, un crédito que es de naturaleza urgencial, una tutela judicial efectiva. Esa es la justicia que necesitamos y la justicia que nos merecemos. Bueno, nada más. Muchas gracias. Excelente, Luisa, muchas gracias por la mirada de la justicia de Tucumán. Muchas gracias. Bueno, seguimos con Enrique Catani. Enrique es juez del trabajo, docente universitario de la Universidad Nacional de La Plata y de la Universidad Nacional de Avellaneda, y es presidente de la Asociación de Magistrados de La Plata. Así que bueno, presentado que fuera, Enrique, el micrófono es tuyo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la convocatoria, por la invitación a estas jornadas, la verdad, tan intensas, tan interesantes. Yo por ahí no me voy a referir mucho al fuero de trabajo, no porque, por supuesto, no porque no me guste el tema y no porque no tenga nada para decir sobre eso, sino porque la verdad que ayer las excelentes exposiciones de Roberto Pompa y de Graciela Craig medio que han dicho muchísimo de lo que yo hubiese querido decir. Graciela además aportó incluso algunos datos de la provincia de Buenos Aires, porque ella como presidenta de ANJUT conoce un poco también las realidades de las otras jurisdicciones, con lo cual pensé, a lo mejor lo que puedo aportar es ayudar a pensar desde esta consigna de que el laboralismo discute el Poder Judicial,
es tirar algunas puntas o pensar con ustedes si es que los laboralistas tenemos algo que aportar al Poder Judicial todo, al resto de los fueros, ¿no? Al resto de la organización judicial, desde nuestra especificidad, desde nuestra identidad tan particular, ¿no? Que tiene esa particularidad tan extraordinaria de que operamos parados sobre el conflicto entre el capital y el trabajo, que es el conflicto que mueve la historia, ¿no? Desde ese lugar, tenemos cosas para decirle al Poder Judicial en general. Y yo pienso que sí, yo creo que sí, y quiero proponerles algunos temas en ese sentido, ¿no? Escuché con mucha atención las dos exposiciones que me precedieron, y voy a tomar algo de lo que decía Sebastián para arrancar, ¿no? Sebastián hacía la historia un poco de la irrupción del derecho del trabajo en el mundo judicial, porque derecho del trabajo en la Argentina hay desde el principio del siglo, quizás las primeras leyes del trabajo todos sabemos, a lo mejor podemos ubicarlas simplificando un poco en el radicalismo irigoyenista, ¿no? Esto por supuesto se profundiza mucho con el peronismo, pero recién con el peronismo ese derecho del trabajo va a irrumpir en el Poder Judicial, ¿no? Va a entrar en el Poder Judicial a partir de la creación de esos ámbitos tan específicos que son los fueros de trabajo, ¿no? El Fuero de Trabajo Nacional, que es el primero, y el de la provincia de Buenos Aires es el que le sigue, creo, durante el gobierno de Mercante, en nuestro caso en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Ahora, esa irrupción, como bien señalaba Sebastián, es una irrupción problemática, es una irrupción disruptiva, no es un fuero más el que se agrega, ¿no? Sebastián lo señalaba muy bien, ¿no? Cuando se crea el fuero el fuero laboral de la Justicia Nacional, la Corte Suprema no quiere tomarle el juramento a los camaristas, ¿no? Y pretende que se lo tomen los jueces de la Cámara Civil, lo que implicaba, por supuesto, subalternizar este fuero, hacerlo de segunda categoría. Y como bien señaló Sebastián, ese es uno de los motivos por los cuales se juzga, se condena y se destituye a los miembros de esa Corte Suprema. ¿Y por qué irrumpe de manera tan problemática, tan trabada, tan resistida, ¿no? Bueno, porque lo que viene a traer el fuero del trabajo al Poder Judicial es lo plebeyo, ¿no? Viene a traer lo popular y lo plebeyo a un ámbito tradicionalmente aristocrático. Eso es lo que tiene de revulsivo para el momento, ¿no? Si lo miramos así, podríamos decir que en realidad el fuero del trabajo viene, de alguna manera, viene democratizando la justicia desde 1945, ¿no? Es el modo en el que a mí me gusta pensarlo. Ya desde entonces viene aportando democratización al Poder Judicial como un todo. ¿Por qué? Porque viene a traer eso, viene a traer ese componente plebeyo y popular a un ámbito caracterizado sobre todo por su tinte más bien, digamos, aristocrático, ¿no? Entonces, yo quisiera empezar a pensarlo desde ahí. Digo, bueno, es común en los discursos que escuchamos siempre, es común recordar que el Poder Judicial y su independencia son requisitos insoslayables de la forma republicana de gobierno. Esto es muy común y estamos todos de acuerdo con esto, ¿no? Estamos todos de acuerdo. Lo que no es tan común a veces es recordar que la forma republicana de gobierno que nosotros adoptamos y que nuestros países adoptan es una forma republicana y democrática, ¿no? Republicana y democrática, que nuestras repúblicas no son repúblicas renacentistas, como aristocráticas, como la República de Venecia, la República de Milán, ese tipo de organizaciones, ¿no? Y que entonces nuestro Poder Judicial tiene que ser republicano, pero tiene que ser democrático, ¿no? Tiene que ser democrático. Y la democracia, todos la entendemos como el gobierno del pueblo, ¿no? No nos tienen que asustar estas palabras, es el gobierno del pueblo. Y entonces, si la democracia es el gobierno del pueblo y el Poder Judicial tiene que ser democrático, bueno, yo lo que quisiera, las dos ideas que quisiera tirar es que lo que tenemos que construir es un Poder Judicial que sea un Poder Judicial del pueblo y que sea un Poder Judicial para el pueblo. Esto dicho así, por supuesto, a veces puede sonar como una consigna, como una consigna vacía o como un eslogan populista, ¿no? Lo tomo del discurso de Abraham Lincoln después de la batalla de Gettysburg, no estoy citando nada que pueda escandalizar a nadie, ¿no? El gobierno del pueblo para el pueblo, y el Poder Judicial tiene que ser un Poder Judicial del pueblo y para el pueblo. Ahora, claro, esto suena
a consigna, suena a horizonte utópico, y quizás sea un horizonte utópico, pero como, ¿se acuerdan? Como decía Galeano, la utopía nos sirve para caminar, ¿no? Para ponernos un horizonte hacia dónde dirigirnos. Y entonces digo, si este es el horizonte utópico al que nos vamos a dirigir, a mí se me ocurren algunas formas pequeñas y por supuesto que no agotan la materia, sino que son simples disparadores, algunas formas de caminar hacia este horizonte, ¿no? Entonces digo, bueno, si lo separamos en dos, un poder judicial del pueblo. Bueno, un poder judicial del pueblo tiene que estar compuesto por hombres y mujeres del pueblo, ¿no? Quizás el rasgo más odioso del poder judicial, que por supuesto ha mejorado muchísimo en los últimos años, ¿no? Ha ido mejorando notablemente, pero que aún se manifiesta persistente, es cierto sesgo aristocratizante de sus miembros, ¿no? Esta idea de que muchas veces los miembros del Poder Judicial se reclutan en las clases altas, ¿no? Que muchas veces los miembros del Poder Judicial pertenecen a familias que que son judiciales desde hace 4 o 5 generaciones, ¿no? Conocemos muchos de estos casos. Bueno, es muy importante trabajar para eliminar o disminuir ese sesgo aristocratizante. Y a mí se me ocurren algunas cosas sobre las que hay que trabajar o hay que continuar trabajando, ¿no? Una que hay que continuar trabajando es la democratización de la educación superior. Esto es muy importante, ¿no? Hay dos hitos fundamentales en la democratización de la educación superior. Uno es, por supuesto, la eliminación de los aranceles del primer peronismo. El otro es, durante el gobierno de Cristina Kirchner, la creación de un montón de universidades nacionales, muchas de ellas ubicadas en zonas pobres y muchas de ellas ubicadas en zonas muy pobres, ¿no? Esto es muy importante y es central si queremos construir a futuro un poder judicial que esté compuesto por hombres y mujeres del pueblo, ¿no? Yo pensaba, ayer estuvo Mauro Benente conversando, ¿no? Y todos sabemos, él junto con Federico Tea y, bueno, y con Alberto Fernández publicaron un libro que está basado en una investigación que ha hecho una universidad nacional sobre el funcionamiento del Poder Judicial. Y esa investigación no la hizo la Universidad de Buenos Aires, ni la de La Plata, ni la de Rosario, ni ninguna de las tradicionales. La hizo una universidad ubicada en una zona periférica en un sentido existencial, porque no queda tan lejos, ¿no? Pero periférica en un sentido económico y existencial como es José C. Paz. Bueno, esto me parece que es una cosa que ya venimos haciendo y que tenemos que continuar trabajando en esto y que es muy importante para lograr acercarnos a ese horizonte utópico de construir un poder judicial del pueblo, ¿no? ¿Qué otra cosa? Bueno, tratar de eliminar los sesgos en la selección, ¿no? Por supuesto, los sesgos patriarcales, machistas. Ayer Paula hablaba con mucha solidez sobre la cuestión de género. También tratar de eliminar los sesgos aristocratizantes, que también existen en los procesos de selección, ¿no? Hay que buscar mecanismos que permitan garantizar la vinculación de los futuros jueces y juezas con las comunidades en donde viven, ¿no? Que sean personas involucradas en las comunidades donde viven, que conozcan los problemas sociales de sus comunidades, que sean hombres y mujeres de sus comunidades. A mí me gusta, hubo una época en donde los latinoamericanos nos enorgullecíamos de que teníamos presidentes que se parecían a sus pueblos, ¿no? Decíamos siempre, tenemos presidentes que se parecen a nuestros pueblos, ¿no? Bueno, tenemos que construir un poder judicial donde los jueces y juezas se parezcan a los pueblos en donde trabajan, ¿no? Yo soy de una provincia que es enorme, pero no solo es enorme, es muy diversa. Entonces no es lo mismo ser juez bonaerense en un distrito de conurbano que tiene un vínculo muy especial con la capital federal, ser juez bonaerense en una gran ciudad del interior como Mar del Plata o como Bahía, o ser juez bonaerense en Trenquelauquen o en distritos mucho más vinculados a la ruralidad. Bueno, esto es muy importante, que tengamos en cuenta esta dimensión territorial, comunitaria en la selección de los jueces, ¿no? Otra cosa que me parece importante es la laboralización del empleo judicial, que por supuesto también ha avanzado muchísimo, pero que hay que seguir insistiendo con eso, ¿no? Los trabajadores judiciales, y hay que seguir insistiendo, ¿por qué? Porque también entre los trabajadores judiciales se van a reclutar los futuros jueces muchas veces, ¿no? Entonces también los sesgos que introducimos ahí después se van a reproducir cuando sean jueces y juezas, ¿no? Los trabajadores judiciales y las trabajadoras judiciales no son agentes, son trabajadores. Todavía hay muchas jurisdicciones, por ejemplo, en donde no tienen derecho a la negociación colectiva. La provincia de Buenos Aires es uno de sus ejemplos, porque si bien hay negociación colectiva informal con el sindicato
que nuclea a los trabajadores judiciales bonaerenses, es el único colectivo de trabajadores estatales que no tiene una reglamentación legal de su negociación colectiva. La tienen los docentes, la tienen los estatales del sector público, la tienen todos, menos los trabajadores judiciales, porque todavía está esta cultura del meritorio, del que hace mérito para luego merecer pertenecer. Bueno, eso hay que laboralizarlo muchísimo. Ahí creo que los laboralistas tenemos un gran aporte para hacer, ¿no? Otra cuestión que a mí me preocupa es que todavía en muchas jurisdicciones, tengo entendido, corríjanme los que son de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Pero tengo entendido que en la justicia nacional sigue vigente, en la provincia de Buenos Aires se derogó hace poco, que es la prohibición de que los trabajadores judiciales se afilien a los partidos políticos. Creo que sigue vigente, no estoy seguro si hasta hace poquito estaba vigente en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia ya no, ya se derogó esa prohibición. Esto es tremendo, porque no solo porque viola derechos fundamentales de los trabajadores judiciales, sino porque además les introduce la idea, ya cuando empiezan en la mesa de entrada, de que la política es algo malo. Y el problema es que la idea de que la política es algo malo conduce a la idea de que la democracia es algo malo, porque la política es el combustible de la democracia. Entonces, esto también es algo que, esta parte, que son los trabajadores judiciales, es algo a lo que tenemos que prestar atención. Y también, para construir un poder judicial del pueblo, también tenemos que democratizar las organizaciones del Poder Judicial. Y esto, por eso, es una discusión más interna. Yo pertenezco al Colegio de Magistrados de la Provincia de Buenos Aires, presido la Asociación de Magistrados de La Plata. Algunas discusiones que tenemos dentro de nuestra organización tienen que ver con esto, ¿no? Por supuesto, nuestra organización es una asociación civil, está constituida como una asociación civil. Yo siempre discuto con el presidente de otra, nosotros somos, les cuento un poquito la cocina para que somos 19 asociaciones que estamos federadas en una asociación provincial, del mismo modo que los sindicatos, ¿no? Somos 19 asociaciones autónomas que estamos federadas en una asociación provincial. Yo discuto con otro presidente que integramos esta federación, porque él dice siempre, no lo voy a nombrar porque hay muchos bonaerenses acá y enseguida le van a ir con el cuento, él dice siempre, somos una asociación civil, pero tenemos que funcionar como un colegio profesional. Tenemos que funcionar como el colegio de abogados, como el colegio de escribanos, como el colegio de martilleros. Y yo digo lo contrario, digo, en esto está lo de la autopercepción. Yo digo, somos una asociación civil, pero tenemos que percibirnos como un sindicato, como el sindicato de los jueces, ¿no? De algún modo somos el sindicato de los jueces. También nosotros podemos conformar una organización libre del pueblo que represente los intereses de este colectivo, ¿no? Y eso me parece que también es importante llevar. Los laboralistas creo que también podemos hacer un aporte en ese sentido, en cómo se autoperciben y en cómo se construyen las organizaciones representativas de los jueces. Bueno, eso con respecto a cómo construir algunas pautas, que por supuesto no lo agotan, como algunas pautas para construir un poder judicial del pueblo. Ahora, también hay que construir un poder judicial para el pueblo, y es más, esto es mucho más importante, ¿no? Un poder judicial para el pueblo, ¿no? Y yo digo, bueno, algunas pautas de cómo encaminarse a ese objetivo. Bueno, un poder judicial, y acá hay mucho que los laboralistas podemos aportar, ¿no? Un poder judicial para el pueblo tiene que ser un poder judicial imbuido de los valores del pueblo, ¿no? Y esto los laboralistas lo tenemos muy claro porque tenemos ya muy consolidada la idea de que el juez laboral tiene que ser imparcial, pero no neutral, ¿no? Esto ya se ha hablado, ¿no? El juez laboral tiene que ser imparcial, es decir, tiene que tener una distancia equivalente entre las partes del litigio, pero no es neutral a los valores que informan ese conflicto, ¿no? Entonces, el juez laboral está acostumbrado a que se maneja con una escala de valores que básicamente privilegia el trabajo por sobre el capital, ¿no? Esta frase de que el trabajador es sujeto de preferente tutela. Pero no tenemos que esta idea reservárnosla para los laboralistas. Tenemos que salir a evangelizar el Poder Judicial con esta idea. Porque en realidad esta idea es aplicable a todos los jueces. ¿Sí? A todos los jueces. También se aplica para el juez contencioso administrativo, para el juez civil y comercial, para el juez penal, la idea de que
tiene que ser imparcial, por supuesto, pero que no tiene que ser neutral a una serie de valores que el pueblo se ha dado en su Constitución, que se ha dado a partir de sus consensos básicos. No puede ser neutral con respecto a los valores de la democracia, no puede ser neutral con respecto a los valores de los derechos humanos, no puede ser neutral con respecto a los valores de la solidaridad. Entonces, en esto me parece que también es un punto donde los laboralistas podemos hacer un aporte general al Poder Judicial. Un Poder Judicial para el pueblo tiene que ser un Poder Judicial que hable el lenguaje del pueblo. Algo dijo Sebastián hoy en la parte que habló, ¿no? Tiene que hablar el lenguaje del pueblo. Yo me acuerdo que Scalabrini Ortiz decía siempre que si una cuestión económica uno no la entiende, tiene que pedir que se la expliquen de nuevo. Y si no sigue sin entenderla, que se la expliquen de nuevo. Y si a la tercera vez no la entiende, porque lo están embromando. Si esto es aplicable a la economía, es mucho más aplicable al derecho, muchísimo más aplicable al derecho, ¿no? Si un problema un tema de derecho no podemos explicárselo a los usuarios del derecho, a los trabajadores, a los empleadores, bueno, es porque de algún modo los estamos embromando, porque estamos buscando una oscuridad que les impide entender eso. Esto también los laboralistas lo tenemos o lo deberíamos tener a lo mejor mucho más presente. Yo en esto voy a contar una anécdota personal, si me dejan, ¿no? De mi tribunal, que involucra a una secretaria que trabaja en el tribunal que yo integro. Y aclaro que no es una crítica a ella porque es una persona muy comprometida con los derechos de los trabajadores y que tiene mucha conciencia de la idea del lenguaje claro, pero la cuento porque incluso quienes tienen mucha conciencia de esto suelen caer en estos errores, y yo también suelo caer en estos errores, ¿no? Llamaba a una audiencia, y llamaba con los nombres de las partes, ¿no? Fulanito contra Menganito, a viva voz. Y se acerca un hombre, y entonces nuestra funcionaria le pregunta, le dice, ¿usted es el actor? Y el hombre dice, no, yo soy albañil. Claro, claro, por supuesto, es albañil, no es actor. ¿Cómo va a ser actor? Están los actores y están los albañiles. Bueno, esto parece una cosa menor, pero es una cosa central. Tenemos que un poder judicial para el pueblo tiene que hablar el lenguaje del pueblo. Y además una cuestión conceptual, porque siempre están los que dicen, no, pero hay ciertos tecnicismos, siempre hay cuestiones técnicas, el derecho... No, mentira, porque si el derecho tuviese un lenguaje técnico, no podríamos predicar su obligatoriedad. ¿Sí? No podríamos predicar que es obligatoria una norma que necesita traducción de un abogado. Las normas son obligatorias porque las entiende el pueblo. Y entonces los jueces, al aplicarla, tenemos que usar el lenguaje que entiende el pueblo. Esto a mí me parece muy importante. Y lo más importante de todo, por supuesto, es que un poder judicial para el pueblo tiene que ser un poder judicial que dé soluciones útiles al pueblo, ¿no? Y acá yo digo, esto tiene miles de aspectos y no puedo tocar todos porque hablaríamos solo de eso, pero quiero remarcar uno que también lo señaló Sebastián, ¿no? El tiempo de duración de los procesos, ¿no? Yo soy de la provincia de Buenos Aires, donde hace poquitito nos castigó la Corte Interamericana, hace 2 o 3 días, en el caso Spoltore, en donde dijo que la República Argentina, pero específicamente la provincia de Buenos Aires y específicamente su Poder Judicial, había violado el plazo razonable porque tardó 12 años entre su instancia única que tenemos nosotros y su instancia extraordinaria, que es la Corte, tardó 12 años en resolver un juicio de accidente de trabajo. A mí me causa profundo dolor eso, porque además sé que es común en nuestros tribunales, ¿no? Claro, no tenemos que esperar la solución de ningún organismo internacional, por más humanitario que sea, ¿no? Que además la Corte Interamericana tardó 20, la provincia de Buenos Aires tardó 12, la Corte Interamericana tardó 20, con lo cual también, bueno, es un poco, ¿no? Tenemos que buscar nuestras propias soluciones a esto. Y en ese sentido, yo comparto la idea, Graciela ayer decía, procedimiento formulario no, y yo comparto la idea de que para esto, no es tan importante, no hay que tener tanta fe en las reformas procesales. Las reformas procesales no hacen magia. Para achicar los procesos, básicamente hay 2 cuestiones. Una, modificar prácticas. Y en esto tenemos que todos, los abogados, los jueces, todos tenemos que hacer nuestra autocrítica y nuestra pequeña
introspección de cómo modificar prácticas que aceleren los procesos. Yo creo que la pandemia nos va a ayudar un poquito en eso, ¿no? Porque nos está ayudando un poco en eso. Y lo otro es de dotar de recursos. Esto lo dijeron todos, pero yo también lo voy a decir, ¿no? Dotar de recursos, por supuesto. Graciela lo decía muy claro, Sebastián lo señaló con respecto a la provincia de Santa Fe. Yo en la ciudad en donde ejerzo mi trabajo de juez, que es la ciudad de La Plata, nosotros tenemos 5 tribunales, ¿no? 5 tribunales para un departamento judicial. La Plata es la segunda ciudad de la provincia después de La Matanza, ¿no? Pero además el departamento judicial abarca muchas otras ciudades y es más o menos 1 millón, alrededor de 1 millón de habitantes, 5 tribunales de trabajo, ¿no? Pero además el último tribunal se creó en 1995, era otro país. En 1995 no había entrado en vigencia la ley de riesgo de trabajo, la Argentina tenía 10 millones de habitantes menos, todavía no había habido una elección directa al presidente de la República. Es completamente otro país. Entonces estamos tramitando procesos con estructuras que no pueden funcionar en tanto no las dotemos adecuadamente de recursos. Bueno, yo podría señalar más, pero esto me parece suficiente. Sí quisiera hacer 2 advertencias para terminar, que me parece que también son importantes para encarar estas discusiones, ¿no? Una es que los problemas que tienen los poderes judiciales argentinos no son problemas exclusivamente argentinos, son problemas que existen en casi todo el mundo, ¿no? Y una muestra de esto es, por ejemplo, las palabras que dijo el Papa Francisco cuando se entrevistó con una serie de jueces latinoamericanos, muchos de ellos laboralistas, alguno que está presente por acá, ¿no? Y ahí llamó la atención, pero llamó la atención con respecto a un problema general, mundial de los poderes judiciales, y llamó la atención sobre que era necesario mayor sensibilidad social en los poderes judiciales, llamó la atención sobre la instrumentalización de quienes quieren perseguir opositores a través de los poderes judiciales, a través de las cuestiones del lawfare. Todo esto lo dijo el Papa Francisco, o sea que nos muestra eso, que es un problema de alcance mundial. Y lo otro es que no es un problema de ahora, de coyuntura, es un problema de larguísima data, ¿no? Uno lee el Martín Fierro y el Martín Fierro, ¿cómo nos pinta el juez? Nos pinta como ese déspota aristócrata del que hay que hacerse amigo porque es arbitrario, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan, no? Hacete amigo del juez, no le des de qué quejarse, y si él quiere agrandarse, vos te tenés que encoger, ¿no? Una cosa tremenda, tremenda. Y más tremendo que eso todavía, porque no solo pinta el juez así, pinta al sistema judicial y al sistema legal entero, ¿se acuerdan todos? No hace falta que lo diga yo, ¿no? Como una tela de araña, ¿no? La ley es tela de araña, en mi ignorancia lo explico. No la tema el hombre rico, nunca la tema el que mande, pues la rompe el bicho grande y solo enrieda a los chicos. Ahora, yo digo, estas advertencias yo las hago ¿por qué? Porque uno dice, bueno, hace estas advertencias y entonces si es un problema mundial y es un problema de siempre, no hay nada para hacer. No digo eso, hay mucho para hacer. Lo que digo es que como es un problema mundial y como es un problema de siempre, no se va a solucionar mágicamente con alguna medida puntual. Por ejemplo, ahora se está discutiendo la ley de reforma judicial en el Congreso. Y por supuesto sería un gran avance que se apruebe y sería un gran avance para la transformación del Poder Judicial, pero no creamos que una vez que se apruebe transformamos el Poder Judicial, ni loco, ¿no? Ni a palos. Es algo que tenemos que trabajar todos los días, de a poquito, creando conciencia, creando masa crítica, militando esto en los lugares donde los tenemos que militar y trabajando en conjunto. Y para terminar diría, el objetivo final tendría que ser construir un Poder Judicial que funcione, que se parezca a una red de contención de nuestros hermanos más humildes, más pobres, más desfavorecidos, ¿no? Que se parezca a una red de contención y no a la tela de araña del Martín Fierro. Eso digo. Gracias. Excelente, gracias Enrique. De paso voy a decir que la doctora Luisa Contino nos recuerda acá que Capón Filas decía que los jueces dictaban sentencias desde el lugar al que les gustaría pertenecer, y ella agrega que por eso es fundamental que los jueces se parezcan a los justiciables. Bueno, excelente. Bueno, ahora vamos a presentar a Marisa Uceda. Marisa es abogada laboralista, es integrante del colectivo Abogadas y Abogados por la Justicia Social de Mendoza, y actualmente es diputada por la provincia de Mendoza. Marisa. Bueno, muchas hola, gracias. ¿Cómo les va a ustedes? Muchísimas gracias. Los saludo a todos y a todas.
van apareciendo en el chat y hay un montón de compañeros y compañeras a los que realmente admiro muchísimo, por lo que me siento un poco condicionada en dar esta charla. Circunstancialmente ocupo hoy el lugar en representación de mi provincia, en una banca en el Congreso de la Nación, pero básicamente la mejor forma, o la que más me gusta, cuando tengo que describirme o definirme, es que soy una abogada laboralista. Por convencimiento y por decisión, ¿sí? por convicción. Siempre entendí que el derecho laboral era el mejor lugar para militar el peronismo. Por eso decidí especializarme allí, tuve la suerte de además ser abogada sindical, y hará 2 o 3 años, cuando mi provincia tuvo la desgracia de tenerlo a Cornejo como gobernador, con mis compañeros de AMJUS, alguno de ellos creo que está acá, el doctor Lucas Gómez Portillo, decidimos acercarle a la senadora Anabel Fernández Sagasti, a la compañera, la creación de un observatorio del trabajo, porque sabíamos los objetivos que tenía Cornejo para la justicia del trabajo. Digamos, Cornejo ha sido el mejor alumno de Macri en todos los desastres que ocurrieron. Y la justicia laboral no fue una excepción. Digamos, apenas llegadito, marcó la cancha, nos trató a los abogados laboralistas en los mismos términos que el presidente Macri, y avanzó con reformas en toda la justicia. Yo acá quiero hacer un pequeño paréntesis porque me parece que también lo vale. Digamos, yo los escucho a muchos opositores decir que estamos queriendo avanzar en la reforma, en la reorganización, como muy bien lo dijeron quienes me precedieron, en la reorganización del Poder Judicial en el fuero penal a nivel nacional, a nivel federal, porque queremos garantizar la impunidad. En una cuestión de futurología, ¿no? Digamos, dando por descontado que en el futuro tendremos causas penales. Bueno, miren, garantizarse la impunidad es nombrar en 4 años 100 jueces, modificar el Ministerio Público, nombrar como procurador de la provincia a alguien de tu riñón político, poner 4 jueces, una sin el cumplimiento de los requisitos constitucionales, y reformar todos los códigos de procedimiento, así como poner como presidente del Tribunal de Cuentas a tu mejor amigo. Eso es garantizarte la impunidad, y eso es lo que hizo Alfredo Cornejo en la provincia de Mendoza. Cerrado el paréntesis, cuando él decide avanzar sobre las reformas procesales de mi provincia, empieza con la justicia civil. Digo, la justicia civil siempre es la preferida. Yo siempre digo que la justicia laboral pobre le tocó ser el patito feo de la historia, y la justicia civil goza no solo de mayor presupuesto, sino de mayor prestigio, cosa que a mí algunas veces me extraña. Pero bueno, siguiendo esta lógica, Cornejo modifica la justicia civil, creando megajuzgados, dotándola de presupuesto, de recursos, de un código procesal que la verdad que es muy bueno. El código procesal civil la verdad que es muy, muy bueno. Y cuando nos tocó a nosotros, digo a nosotros, a los que hacemos a diario la justicia laboral, bueno, primero tuvimos que enterarnos que quería copiar el modelo de los que muchos de ustedes van a conocer, que es el SECLA, ¿sí? Casi idéntico, porque empezó llamándose OCLO, terminó llamando OCL, pero nos impuso la mediación, negociación obligatoria, con los mismos parámetros que decía la doctora Contino Tunuzán, que esos zafaron, nosotros no. Digo, para ser mediador, solo se exigían 2 años en el ejercicio de la profesión y conocimientos en el derecho laboral. Digamos, trabajadores en una provincia en donde aparte apenas asumió Cornejo, nosotros tuvimos una situación muy complicada, porque despidió, sumarió, y dio de baja un montón de trabajadores y trabajadoras del empleo público, pero además esto que hizo, motorizó despidos en el sector privado. Digamos, el sector privado responde por reflejo muchas veces a lo que hacen los gobiernos. Si el gobierno se achicaba, el sector privado se achicó. Entonces teníamos muchos trabajadores y trabajadoras despedidos, y este nuevo sistema
de negación del acceso directo a la justicia que planteó Cornejo. Sin presupuesto, lo hace en la órbita de la subsecretaría. Nosotros no tenemos Ministerio de Trabajo, tenemos una subsecretaría de Trabajo, lo plantea en la órbita de esta subsecretaría de Trabajo, con un subsecretario que, vuelvo a abrir paréntesis, tuvo que dejar su cargo ante denuncias de abuso sexual de sus trabajadoras, causa que se acaba de elevar a juicio. Bueno, este sujeto coordina una serie de abogados que se anotaron, que rindieron un concurso, que extrañamente terminaron siendo todos militantes radicales, y allí fueron los trabajadores y las trabajadoras, junto con sus abogados y sus penas, a intentar conciliar sus derechos. Sin ningún principio intuitivo, ninguno. No se cumplen los principios protectorios, esto lo digo con absoluto conocimiento de causa, porque he estado en más de un escritorio sentada, intentando negociar con abogados o abogadas que le decían a los trabajadores que lo que estaban haciendo ahí era negociar un juicio y no un alimento. Desconocimiento del derecho laboral, pero aparte, como no conocen de penurias, porque es verdad que para conocer el derecho laboral alguna vez tenés que haber tenido alguna penuria, hay cosas que se les escaparon. Entonces, si nosotros hoy tenemos trabajadores que mueren fuera de la ley de riesgo de trabajo, fuera del sistema de reparación de la ley de riesgo de trabajo, sus hijos, sus hijas y sus hijes no pueden cobrar en el fuero, en este sistema de OSL, porque no hay vista al Ministerio Público, porque no hay fiscalía de menores, porque no hay representación de los menores en esta instancia. Entonces nadie autoriza esa reparación. ¿Qué pasa? Tenemos que estar 4 o 5 meses perdiendo el tiempo en ese fuero para que nos den la negativa de conciliación, que no hay conciliación, porque a veces no estamos conciliando nada para llegar a la justicia. Y ahí empieza el caminito. Porque la justicia laboral de Mendoza también tiene sus grandes defectos, que los tiene hace mucho tiempo. Digamos, nosotros tenemos un sistema de segunda instancia, ¿sí? No tenemos primera instancia, tenemos cámaras laborales, que actúan unipersonalmente. Entonces, tenemos cámaras laborales, lo que nos acota una alzada, con jueces que actúan unipersonalmente. Peor escenario no es posible. Con jueces que la mayoría de ellos han sido asesores de empresas. Con jueces que la mayoría de ellos han sido abogados de RT. Entonces, en este escenario, los trabajadores y las trabajadoras de Mendoza, verdaderamente hoy lo que tienen es una injusticia del fuero laboral. Causas que pueden durar hasta 5 o 6 años, 5 o 6 años, aún con la maravilla de la OSL, pero además con un agravante, como es la justicia, la fea de la historia, el patito feo de la historia, no tenemos recursos. No tenemos recursos. Entonces, no se crean cámaras, no se nombran secretarios, no se nombra personal, se persigue a los magistrados que pretenden fallar. Yo no digo a favor del trabajador, digo conforme a los principios protectorios, porque lo decía el doctor Tetani, digo, los jueces y juezas laborales deben ser imparciales, pero jamás pueden ser neutrales, porque la relación laboral no es una relación de iguales. Porque creer que la justicia laboral puede tener la misma lógica que la justicia civil es caer en el error de creer que los sujetos que participan en esta relación son sujetos iguales, y no lo es. Porque a pesar de que pueda sonar marxista, tenés un tipo que es el dueño de los medios de producción, y una mujer y un hombre que dependen de ese trabajo para sobrevivir ellos y sus familias. Nunca vamos a estar en igualdad de condiciones. Entonces, pensar que se pueden aplicar las mismas lógicas de justicia, de la justicia civil a la justicia laboral, es una denegación de justicia. Creer que la justicia laboral no tiene que actuar en casi todas sus instancias de oficio es no entender que es una parte débil aún en el proceso laboral. Con el agravante que nuestra reforma del Código Procesal, que institucionaliza esta OSL, esta Oficina de Conciliación Laboral Obligatoria, tiene instancias en donde las juezas o los jueces
que tocan en esas causas, concilian alegremente con las partes las pruebas. ¿Esto qué hace? Claro, los jueces lo que quieren es achiquemos procesos, saquemos más rápido expedientes, y presionan de una manera descarada la renuncia de pruebas. Y hay muchas veces que los trabajadores y las trabajadoras necesitamos probar con todo lo que tenemos. Bueno, no, presionan y no tienen ningún tipo de reparo en hacerlo. Como tampoco tienen ningún tipo de reparo en resolver, por ejemplo, digamos, yo no quiero parecer una víctima, pero nosotros tuvimos los primeros antecedentes de lo que iba a venir con la ley de Macri, porque en el año 2012 una Cámara declaró constitucionales las comisiones médicas. Digamos, desconociendo toda la doctrina de la Corte. Uno sabía que si le tocaba litigar en ese tribunal, sí o sí lo mandaban de vuelta a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, aun cuando uno venía con una certificación negativa de ese organismo. Lo que ocurre con la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, bueno, no es ajeno, digo, el sistema, esto sí es un debate, y lo digo acá porque también lo he dicho en la Comisión de Trabajo que integro, digo, nos debemos el debate de qué clase de prevención de riesgo y de reparación a los daños a la salud de los trabajadores y las trabajadoras queremos tener. Digo, venimos sosteniendo a fuerza de parches, de mejoras, de retrocesos, un sistema que es perverso, un sistema que de prevención no tiene nada, digamos, un sistema que nació muerto en el sentido de la prevención porque jamás cumplió con su función, que era prevenir los riesgos de los trabajadores, y ni hablar en cuanto a la reparación. Digo, tuvimos que esperar hasta el año 2009 para que con el decreto de la doctora Cristina Fernández de Kirchner mejoraran las indemnizaciones. La ley que reforma Cristina, que esto todavía lo voy a decir porque también lo he dicho, que tiene cosas buenas y tiene cosas malas, digo, no fue la ley que esperábamos, al menos no era la ley que yo quería que un gobierno nacional y popular sancionara, pero que de verdad mejoró sustancialmente, porque mejoró sustancialmente las reparaciones, y bueno, y lo que nos encontramos con el macrismo que sigue vigente. Digo, nada de esto, desde el 95 a esta parte, 95-94 a esta parte, el sistema de prevención y reparación de daños en la salud de los trabajadores y las trabajadoras ha sido efectivo. Esto es un debate que estamos obligados a dar. Digo, y que aquellos que venimos del sector sindical y laboral tenemos que exigir que se dé. Porque en la justicia también tenemos un problema con esto. Digo, porque si hay un lugar en donde la justicia hace la vista gorda en contra de los trabajadores y las trabajadoras, es cuando tiene que resolver sobre siniestros laborales. Y ahí no hay principios protectorios, de ahí no hay principios constitucionales, de ahí los tratados internacionales desaparecen, ni hablar de la visión ni la perspectiva de género. Digo, nosotros hemos tenido que ver trabajadoras que han sufrido violencia explícita por parte de sus empleadores, ser negadas en la superintendencia, que se les niegue la reparación de ese daño. Ni hablar cuando se da a la justicia la revictimización que significa además a esos trabajadores y trabajadoras cuando los jueces las someten a las absoluciones de posiciones que son tremendas. Recién el doctor lo nombraba a Galeano, y yo cuando lo nombré inmediatamente me acordé de otra frase de Galeano. Digo, Galeano dice que la justicia es como la serpiente, digamos, solo muerde los pies descalzos. Digamos. Si sabremos nosotros de cómo muerde los pies de trabajadores y trabajadoras, que por lo general están descalzos porque están desproveídos de cualquier tipo de protección cuando llegan a estas instancias judiciales. Entonces, creo que de los grandes desafíos que tenemos, además de verdad debatir qué clase de justicia queremos, es lo que decían los doctores y las doctoras que me precedieron, es qué clase de jueces queremos. Digo, nosotros vamos a poder tener maravillosos códigos procesales, leyes laborales magníficas si las conseguimos, pero si no tenemos jueces que entiendan que para que el derecho laboral alcance su máximo de justicia tiene que ser a través del prisma de la justicia social,
vamos siempre a estar en deuda. Como, si no se resuelve teniendo en miras que los derechos de trabajadores y trabajadoras integran lo que nosotros conocemos como justicia social, vamos a quedarnos siempre cortos. Yo mucho más no tengo para decirles porque digamos, la verdad que lo han dicho todo, han sido súper claros y porque aparte la doctora que viene, yo además es que la admiro profundamente y tengo la suerte de trabajar con ella, entonces estoy muy ansiosa por escucharla. Pero sí me parece que estos ámbitos de debate y de discusión son absolutamente necesarios porque la denegación de justicia que sufren los trabajadores y las trabajadoras es diaria y es permanente, digo. No pueden existir ni SECLOS, ni OCLOS, ni OCL, no pueden existir, digamos, no debe darse en la lógica de ningún gobernante creer que los trabajadores y las trabajadoras no tienen derecho al acceso directo a la justicia porque merecen una justicia de aule. Esto no puede pasarnos. Tenemos que darnos este debate, como tenemos que darnos el debate de cómo vamos a cuidar la salud de nuestros trabajadores y trabajadoras, porque el derecho del trabajo no es otra cosa que un derecho humano. Me parece que ese es el gran desafío para nuestros jueces y nuestras juezas, entenderlo desde ese prisma. Que les agradezco muchísimo y bueno, estoy a su disposición, compañeros y compañeras. Muchísimas gracias, Marisa. Excelente tu exposición. Bueno, y ahora vamos a finalizar con Natalia Salvo, es integrante de la corriente de abogados y abogadas laboralistas 7 de julio, docente universitaria, y por supuesto abogada laboralista también. Así que bueno, Nati, tu micrófono y te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias Marisa por las palabras, gracias Enrique. Bueno, la verdad que es una enorme responsabilidad, un orgullo poder hacer el cierre de estas jornadas tan necesarias e imperiosas por el momento que estamos viviendo con respecto al sistema de justicia. La verdad que, como efectivamente voy a repetir varios de los conceptos que se emitieron a lo largo de las jornadas, no por una actitud necia, sino porque tengo la plena y ferviente convicción de que son las puntas de lanzas para salir del anquilosamiento en el que está el Poder Judicial argentino, y la verdad que creo que como este sistema nos interpela a veces a tener que ser originales y heterogéneos, ¿no? Una originalidad que también está performada, ¿no? Tenés que ser un poquito original, pero no cuestionar la matriz o la configuración básica del poder. Y por eso creo que tanto se ha dicho acá, la veía Claudia decir que, Claudia Salvatierra, que el derecho del trabajo es la cenicienta, bueno, Marisa hablaba del patito feo. Creo que nosotros sabemos de ser un poco lo invisibilizado del derecho. Y por eso creo que tenemos que repetir hasta el hartazgo. Repetir no como un automatismo, sino repetir porque es la forma de configurar y empezar a crear un sentido común distinto, diverso y heterodoxo a lo que es la historia del sistema judicial argentino. Así que voy a repetir, con el permiso de ustedes, porque sobre todo también, como decía Enrique, el Poder Judicial o el sistema de justicia está hecho de prácticas sociales de las que todos somos responsables. Jueces, juezas, fiscales, fiscalas, abogados, abogadas. Y creo que hay una punta fundamental para poder plantear una reforma o una reorganización del sistema de justicia y que tiene que ver con la otra pata, que es fundamental, en la que todos también estamos incluidos, que es en la ciudadanía. Y esto tiene que ver con la aprehensión con H de la justicia o del Poder Judicial por parte de la ciudadanía toda. Porque por algo creo que también que el Poder Judicial cayó en el mayor descrédito del que se tenga memoria en la historia. Justamente por lo que se ha repetido hartazgo, esta concepción aristocrática, hermética, antipopular, compleja, con un lenguaje criptado, es simplemente querer tener un elemento distintivo y aristocrático inadmisible en un poder constituido para una república. Entonces me parece que eso es importantísimo. Enrique habló de evangelización. Evangelicemos entonces, hagamos fácil, simple y efectivo, no solamente el lenguaje de justicia, sino también la articulación para poder modificar la justicia, y que modificar el sistema judicial no sea solamente patrimonio de abogados, abogadas, jueces y juezas, sino también que sea una cuestión que enamore y que
pueda llegar a la sociedad en general, que lo está pidiendo y reclamando a gritos. Entonces, creo que es una pata fundamental, porque ayer Mauro decía que, no recuerdo bien las palabras con las que lo dijo, pero hablaba de algo así, de que el derecho es justamente lo que la derecha dice que es. Y utilizamos las categorías conceptuales que vienen desde las usinas académicas, cuyos planes de estudios también están elaborados por los sectores dominantes, que no necesitan, como decía Scalabrini Ortiz, la ley. Entonces, articular la universidad, la academia con el Poder Judicial o el sistema de justicia, Ministerio Público Fiscal, Ministerio Público de Defensa, pero también concebir a la reforma de la justicia como una profunda reforma cultural, de un poder que surgió desde sus inicios como un no poder, ¿no? Absolutamente invisibilizado, con resquemores de ser denominado un poder político. Enrique mencionaba también resoluciones que tienen que ver con la prohibición de que los trabajadores y trabajadoras judiciales puedan estar adscritos a una determinada afiliación política. Eso es otra de las cuestiones que también los laboralistas sabemos. Ingresar la Constitución Nacional y el 14 bis dentro del Poder Judicial para trabajadores y trabajadoras judiciales. Para cambiar la autopercepción o percepción, o esta palabra que ahora está de moda, la deconstrucción, como les quieran llamar, pero sí hacer ingresar la Constitución Nacional dentro de un radio monárquico y no oxigenado. Y para eso me quiero referir y repetir, obviamente, que creo que la cuestión de género es fundamental, lo puso ayer de relieve Paula de una manera excelsa, porque tenemos fueros que están absolutamente feminizados y fueros que están masculinizados. Es decir, esto que nosotros llamamos segregación horizontal en laboral y techo de cristal, también se vive dentro del Poder Judicial, y nosotros las mujeres lo visibilizamos bien, porque hay cuestiones que se abordan de manera estanca, no porque sea estanco o por compartimentos estancos, sino para hacer un abordaje y una modificación. Pues estas cosas están absolutamente entrelazadas, la cuestión de género dentro del Poder Judicial, la perspectiva de género en la elaboración y la interpretación del derecho. Pero yo quería hacer 2 o 3 salvedades con respecto a esto. Primero, el tema de los recursos, ¿no? Porque vamos a hablar en lenguaje llano, ya que se nos pide, o sea, empecemos a dar el ejemplo. La tarasca es fundamental para poder hacer una modificación dentro de la estructura del Poder Judicial. Y el 3,5% del presupuesto que le asigna el Tesoro Nacional lo tiene el 2,97% la Corte Suprema de Justicia. Y tenemos una Corte rica con tribunales inferiores pobres. El resto del presupuesto lo administra el Consejo de la Magistratura de la Nación, que es, por imperio de la Ley 24937 y luego de la Reforma Constitucional del 94, el encargado de esta función. Y otra de las palabras que me parecen claves también para reformar el sistema de justicia, tiene la auditoría. La auditoría que ahora, o que en su momento, en las últimas auditorías que hubo, al no haber sistemas informáticos adecuados, se autoauditaba el Poder Judicial. Entonces eso también me parece importante. Poder elaborar estadísticas tiene que ver también por tener un sistema informático acorde que pueda discriminar, no sé, respecto de las sentencias, qué cantidad de sentencias definitivas, interlocutorias. Y esto me parece central, la auditoría, la revisión. Porque como dijo Sebastián, es importantísima para la democracia la publicidad de los actos y la posibilidad de revisarlos. Entonces esto me parece central. La Corte en el año 92, a través de la acordada 33, ya establece una oficina de estadísticas. Después la Corte, la acordada número 14 del 2013, establece la obligatoriedad interna de la informatización. Fíjense cuánto tiempo se tardó en implementar y cuánto tiempo se prorrogó en implementar el ingreso virtual de causas. Y ahora, como la necesidad tiene cara de hereje, no hubo otra. Entonces, es fundamental, obviamente, el patrimonio. Y desde ya que el fondo contracíclico que mencionaban ayer que tiene la Corte, es porque pudo acumular ese 2,97 de presupuesto, mientras el 0,53 lo tiene el Consejo pagando sueldos y todo. Entonces, la auditoría me parece capital. Y también
la no demora en la selección de magistrados y magistradas. Esto también es importante, porque si no acumulamos tarea en aquellos jueces y juezas que están subrogando juzgados, y esto obviamente es contraproducente. No voy a reiterar que la cuestión edilicia, que también surge de auditorías, es fundamental, los espacios para archivos, que ahora obviamente esperemos que se vean reducidos por la virtualización, pero sin recursos es imposible, sin asignación de personal es imposible, y sin hacer ingresar la Constitución Nacional dentro del Poder Judicial, en lo que tiene que ver también en la seguridad e higiene, en lugares en donde hemos visto hasta sobrevolar murciélagos, en el Poder Judicial, por lo menos nacional, acá en diagonal 760. Otro tema es respecto de la Corte. Desde ya que el caballito de batalla de cierta oposición dice que la integración de la Corte, la ampliación no es procedente y traen ejemplos y transpolan ejemplos internacionales. Bueno, Estados Unidos tiene 9 miembros en su Corte, Brasil 11, Colombia 23, Chile el gran ejemplo 21, y España tiene 2 tribunales supremos, uno de los cuales tiene 12 y el otro 74. Entonces, otra de las discusiones que se tienen que sacar, porque la Corte Suprema es la que resuelve el problema de 44 millones de argentinos. Que la cuenten como quieran, o que lo resuelvan en salas, eso es otra cuestión que obviamente ahora tiene para debatir el Consejo Consultivo que propuso el Presidente de la Nación. Pero para no extenderme más, quisiera decir dos pequeñas ideas, o dar otro dato, que tiene que ver con el acceso a la justicia y tanto que se ha hablado en relación a los riesgos de trabajo. El caudal de causas cayó desde el año 2016, que ingresaron en el Foro Nacional del Trabajo, 112.495 causas, en el año 2018 bajó un 54%, a 51.282. Esto se debió al discurso de la famosa industria del juicio, y fundamentalmente la reforma de la ley 27348, que estableció las famosas comisiones médicas jurisdiccionales como instancia obligatoria, previa y excluyente en relación al inicio de causas. O sea, que eso se tradujo en una denegatoria de justicia o en la imposibilidad de acceder a la justicia, por temas que son centrales y que tienen que ver con los riesgos del trabajo. Entonces, cuidado también con el temor a la palabra conflicto, que por otra parte es por lo cual existe un ordenamiento jurídico y un poder judicial. Por supuesto que la resolución tiene que estar con la mediación de la ley, y cuidado también con la concepción de menor cantidad de casos, sociedad más pacífica, porque bien sabemos que no habrá justicia hasta que no haya justicia social. Y para cerrar, porque ya es muy aburrido y hablaron muchos y lo hicieron mucho mejor que yo, Enrique Catani me parece que tuvimos una conexión casi por ósmosis, porque iba a cerrar con esta frase que él citó en parte, y que dice lo siguiente, y que se dijo en ocasión de la creación de los tribunales del trabajo. Ya lo ha dicho el Martín Fierro, que la ley es como la telaraña, los bichos chicos se quedan y los grandes la rompen y pasan. Nosotros queremos que en la tela de la ley, defendida por el fuero del trabajo, no haya ni bichos grandes ni chicos que puedan romperla. Juan Domingo Perón. Muchísimas gracias. Muy bien, Nati. Bárbaro. Me había pedido, César, ¿me esperás un minutito? Porque yo le voy a hacer al doctor Catani una y ya después te doy la palabra si en todo caso cerramos con vos. Hay una pregunta que estaba en el chat y se la voy a pasar a Enrique, que hizo una compañera. ¿Qué propone para democratizar la justicia? Bueno, es una pregunta quizás demasiado amplia. Algunas puntas tiré cuando hablé, ¿no? Pero me gustaría agregar una cosa que en realidad lo tomo de lo que dijo Natalia, que me parece que es fundamental. Natalia decía, bueno, la sociedad tiene que tomar esta cuestión, ¿no? Si te entendí bien, Natalia, ¿no? Tiene que aprender este debate. Este es un debate que no podemos reducirlo a los especialistas, ¿no? Yo me acuerdo siempre la frase de Clemenceau que decía, la guerra es algo demasiado importante como para dejar en manos de los militares, ¿no? Claramente la guerra no puede dejarse en manos de los militares. Bueno, el Poder Judicial no es algo que solamente competa a jueces y a los sumo abogados y a los sumo
doctrinarios. Es un debate que el propio debate debemos democratizarlo y debemos darlo en todos los aspectos. Por eso, ámbitos como este, por ejemplo, donde hay representantes de los trabajadores, donde la discusión excede a la que damos en un aula, a la que damos en un tribunal, en un colegio de abogados, me parece que hay que multiplicarlos y continuarlos. No sé si es una respuesta, por lo menos un aporte más, digamos, y en realidad lo tomo de lo que dijo Natalia, que me parece fundamental. Sí, totalmente. Bueno, César, ahora sí, si te querés abrir el micrófono, me pidió la palabra. Ahí está. Un minuto, porque me parece que estamos excedidos. Simplemente tomar una idea que expuso Marisa sobre una cuestión que es central, que es los mecanismos de conciliación previo al juicio que restringen el acceso a la justicia. El macrismo hizo caballito de batalla con la conciliación laboral obligatoria, paseando un personaje por toda la Argentina para pretender instalar el SECLO en distintas provincias, y sancionó la ley 27348. Yo quiero recordar, siempre, digamos, lo recordaron todos los compañeros ayer, hoy, que esto es producto del consenso de Washington. En el 95 se sancionó el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria, la ley 24557 y el fuero de atracción en materia de quiebras. Y ahora estamos discutiendo la restitución, la pretendida restitución del fuero de atracción en las quiebras. Nosotros, digamos, la Corriente sacó una excelente declaración pidiendo ser oídos al Ministerio de Justicia. No sabemos si el proyecto de reforma de quiebra que llegó finalmente es otro, pero hay en danza una idea de volver al fuero de atracción en materia de quiebra, y esto para los juicios laborales y en particular para los juicios por accidente de trabajo. Todos sabemos en qué terminó desde el 95 para acá, a los que nos tocó transitar la ley de quiebra antes reformada. Y otro tema que es central es que nosotros podemos tener el mejor sistema normativo, pero que, como señalaba Roberto ayer, Roberto, aplausos para vos, así no me decís que solo critico en el chat, por citar a los maestros de Castilla-La Mancha, el juez laboral debe ser imparcial pero no neutral. Esto significa que el universo normativo es unidireccionalmente protectorio. Digo esto porque el macrismo sancionó la 27348, que es otro de los mecanismos de restringir el acceso a la justicia en materia de accidentes de trabajo, regresando al viejo sistema. La Constitución de la provincia de Entre Ríos tiene en el artículo 65 una norma exactamente idéntica al artículo 15 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires, que garantiza la tutela judicial continua y efectiva y el acceso irrestricto a la justicia. Acceso irrestricto a la justicia significa irrestricto, sin restricciones. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires acaba sin inmutarse, por mayoría y con una sola disidencia, por modificar toda su doctrina, diciendo que ahora la 27348 ha venido a dar un bálsamo de constitucionalidad a lo que antes era absolutamente inconstitucional por cualquier motivo. Quiero decir con esto, porque no me gusta ser la estrella de un panel en el que no hablo, que si no tenemos jueces decididos a mantener en sus convicciones lo que se ha dicho con un sistema unidireccionalmente normativo, cualquier reforma judicial... Espera un segundo, por favor, los micrófonos. Por favor, Rolo, el micrófono. A ver si ahí puedes terminar. No, señalar, no sé hasta dónde se escuchó, pero señalar que la 27348 no cambió absolutamente nada en relación al sistema anterior, y sin embargo el sistema normativo ha sido validado por muchos tribunales superiores, en particular por la Corte de Buenos Aires. Que esto me parece central, esto es un debate central que no se puede omitir. Nosotros hemos dado batalla en todas las provincias, ahora están los compañeros de Santa Fe tratando de que no se sancione la delegación, pero me parece que esto forma parte central del debate por la justicia. Bueno, muchas gracias, César.
Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Tiene alguien más? Si no hay ninguna pregunta, bueno, Gustavo, si vos querés cerrar, sí, la actividad y la damos por terminada. Yo voy a proponer, digamos, algo que ya anticipé en la apertura de ayer, creo, y en la apertura de hoy, no me acuerdo si fue la informal o la otra que fue un poquito más formal, es que no hagamos de esta actividad, que me parece fue sumamente relevante, algo endogámico, porque que discutamos nosotros hacia adentro de cuál es el poder judicial que tenemos, sin llegar a poder, o por lo menos a intentar, tener efectos en la conformación del Poder Judicial y de los fueros laborales, tanto de la Justicia Nacional, que reivindicamos, tiene que seguir siendo nacional, como en las justicias del trabajo de las respectivas jurisdicciones provinciales, quedaríamos en una mera reunión entre nosotros con poca eficacia. Entonces, lo que voy a proponer, sin comprometer el trabajo de nadie en particular, digamos, pero sí tomando el laburo y las enormes exposiciones que hubo en esta jornada, es que quizás formemos un grupito para, esto va a estar grabado, va a estar a disposición, pero además para recolectar ideas, bajar muchas de las ideas que se plantearon, para llevarlo a planteos concretos y a peticiones concretas para intentar modelar en alguna manera la justicia del trabajo que los trabajadores y trabajadoras de nuestro país necesitan. Así que voy a dar un cierre provisorio a esta actividad que tendrá efectos después en acción, y en representación de la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo, de la Asociación Nacional de Jueces del Trabajo, de la Comisión de Derecho del Trabajo de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, de la Asociación Tucumana de Abogados Laboralistas, de abogados y abogadas mendocinos por la justicia social, del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados de Entre Ríos, de Somos RT de la Facultad de Ciencias, de la carrera de Relaciones del Trabajo de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, del Instituto del Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados de la Segunda Circunscripción de la provincia de Santa Fe, de la Confluencia Federal de Laboralistas y de la corriente de abogadas y abogados laboralistas. Quiero agradecer a todos y a todas la presencia en esta actividad, y muy especialmente hoy agradecerles a Marisa Uceda. Marisa, muchas gracias. Enrique Catani, Enrique, lo mismo, muchas gracias. Sebastián Serrano Alou, Luisa Contino y Nati Salvo, el hermoso panel que nos regalaron hoy. Gracias a todos, a todas. Chau, y nos volveremos a encontrar en la próxima. En la próxima. Adiós. Gracias. Adiós.